En las entrañas de un hospital de paredes blancas y pasillos interminables, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el miedo y la esperanza, el doctor Alberto se preparaba para examinar a un niño. Sus manos, expertas y gentiles, estaban acostumbradas a calmar el dolor ajeno, pero nada lo había preparado para la tormenta que estaba a punto de desatarse. El aire se volvió denso cuando Carlos, un hombre de traje impecable y mirada altiva, irrumpió en la habitación. Era el padre del pequeño paciente, un millonario cuyo éxito en los negocios solo era comparable con su arrogancia. Sus ojos, fríos como el acero, recorrieron la figura del doctor con desprecio apenas disimulado. «Usted va a atender a mi hijo», espetó Carlos, su voz cargada de desdén. El doctor Alberto, con la calma que solo años de experiencia pueden otorgar, asintió con profesionalismo. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, el millonario continuó: «No lo permitiré. Exijo un médico más adecuado». La tensión en la habitación creció, palpable como una nube tóxica. El niño, Felipe, observaba la escena con ojos asustados, sin comprender por qué su padre rechazaba al amable doctor que le había sonreído al entrar. Alberto, sintiendo el peso de la injusticia sobre sus hombros, intentó razonar con Carlos. «Señor, le aseguro que estoy plenamente capacitado para atender a su hijo», comenzó el doctor, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Carlos, con un gesto despectivo, lo interrumpió: «No me interesa su capacitación. Quiero a alguien que inspire confianza, alguien como nosotros». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras no dichas, el prejuicio implícito en cada sílaba pronunciada por Carlos, pesaban en el aire como plomo. Alberto, sintiendo cómo la indignación crecía en su pecho, se esforzó por mantener la compostura. Fue entonces cuando el director del hospital, alertado por el alboroto, entró en la habitación. Su rostro, una máscara de diplomacia forzada, revelaba lo incómodo de la situación. «¿Qué sucede aquí?», preguntó, aunque la respuesta era evidente en la tensión que saturaba el ambiente. Carlos, aprovechando la presencia del director, elevó su voz: «Este individuo no atenderá a mi hijo. Exijo el mejor médico de su hospital, alguien en quien pueda confiar». Sus palabras, cargadas de veneno, hicieron que Alberto apretara los puños, conteniendo una rabia que amenazaba con desbordarse. El director, atrapado entre la ética médica y la presión de un cliente poderoso, titubeó. Su mirada se cruzó con la de Alberto, una mezcla de disculpa y vergüenza en sus ojos. «Doctor Alberto, tal vez sería mejor que el doctor Ramírez se encargue de este caso». Alberto, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba, intentó protestar. «Pero señor director, el diagnóstico es serio. He estudiado el caso a fondo y...». Sus palabras fueron cortadas por un gesto impaciente del director. «Lo siento, Alberto. Es lo mejor para todos», murmuró el director, evitando su mirada. Carlos, triunfante, esbozó una sonrisa de satisfacción que no llegó a sus ojos. Felipe, el niño cuya salud estaba en juego, observaba la escena con lágrimas en los ojos. Su mirada se cruzó con la de Alberto, y en ese breve instante, el doctor vio el miedo y la confusión en los ojos del pequeño. Fue ese momento el que fortaleció su resolución: sin importar lo que pasara, encontraría la manera de ayudar a ese niño. Mientras Alberto salía de la habitación, la cabeza en alto a pesar de la humillación, juró en silencio que esto no quedaría así. La injusticia y el prejuicio podían haberlo sacado de esa habitación, pero no lo alejarían de su vocación. La batalla apenas comenzaba. Los días en el hospital transcurrían con una monotonía inquietante, pero para el doctor Alberto, cada minuto estaba cargado de una determinación silenciosa. A pesar del rechazo inicial y la hostilidad de Carlos, Alberto no podía sacarse de la mente la imagen del pequeño Felipe, con sus ojos grandes y asustados, perdido en un mundo de adultos que no comprendía. Fue durante uno de sus turnos nocturnos cuando Alberto, impulsado por una mezcla de preocupación profesional y un sentido innato de compasión, se aventuró a pasar por la habitación de Felipe.
El pasillo estaba desierto, iluminado solo por la tenue luz de las lámparas de emergencia, creando sombras que parecían danzar en las paredes. Al acercarse a la puerta, escuchó un sollozo ahogado. Sin pensarlo dos veces, entró silenciosamente. Felipe estaba despierto, sus mejillas húmedas por las lágrimas, aferrándose a un osito de peluche gastado. Al ver al doctor, sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alivio. «Hola, campeón», susurró Alberto, acercándose con cautela. «¿No puedes dormir?». Felipe negó con la cabeza, apretando más fuerte su peluche. «Tengo miedo», confesó en voz baja, como si temiera que las paredes lo escucharan. Alberto se sentó al borde de la cama, consciente de que estaba rompiendo las reglas, pero incapaz de ignorar el sufrimiento del niño. «¿Sabes? Yo también tenía miedo cuando era pequeño y estaba en el hospital», compartió, su voz suave y reconfortante. Los ojos de Felipe se abrieron con curiosidad. «¿De verdad?», preguntó, olvidando momentáneamente su tristeza. Alberto asintió, sonriendo. «Claro. Pero aprendí algo muy importante, los médicos y las enfermeras están aquí para ayudarte. Somos como superhéroes secretos». Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Felipe. «Superhéroes», repitió, fascinado por la idea. Alberto, animado por la reacción del niño, continuó, «Exacto. ¿Y sabes qué? Tú también eres un superhéroe. Estás luchando contra una enfermedad, y eso te hace muy valiente». Felipe se incorporó un poco, su interés completamente captado. «Pero, mi papá dice que usted no puede ser mi doctor», murmuró, la confusión evidente en su voz. Alberto sintió una punzada de dolor, pero mantuvo su sonrisa. «A veces, los adultos cometemos errores», explicó con cuidado. «Pero eso no significa que no pueda ser tu amigo. ¿Qué te parece si hacemos un pacto secreto? Yo vendré a visitarte cuando pueda, y tú me contarás cómo te sientes. Será nuestro secreto de superhéroes». Los ojos de Felipe brillaron con emoción. «Un secreto de superhéroes», repitió, maravillado. Alberto asintió solemnemente. «Así es. Y para sellar nuestro pacto, te enseñaré un saludo especial». Con gestos exagerados, Alberto le mostró a Felipe cómo hacer una cara sonriente con las manos. El niño lo imitó, riendo suavemente. «Cada vez que me veas, puedes hacerme este saludo», explicó Alberto. «Así sabré que estás bien, incluso si no podemos hablar». Esa noche marcó el inicio de una amistad clandestina. Alberto, fiel a su palabra, encontraba momentos para visitar a Felipe, siempre cuidadoso de no ser descubierto por Carlos o el personal que pudiera informarle. Estas visitas se convirtieron en un rayo de luz para ambos, para Felipe, un escape de la soledad y el miedo, para Alberto, un recordatorio de por qué había elegido la medicina. Durante sus encuentros, Alberto no solo ofrecía consuelo, sino que también observaba cuidadosamente los síntomas de Felipe, preocupado por el progreso de su enfermedad. Aunque no podía tratarlo directamente, se aseguraba de dejar notas anónimas para el equipo médico, sugiriendo pruebas o tratamientos que podrían ayudar. Felipe, por su parte, esperaba ansiosamente estas visitas. Sus ojos se iluminaban cada vez que veía a Alberto, y el saludo secreto se convirtió en un símbolo de esperanza y complicidad. Incluso en los días en que el dolor o el cansancio lo agobiaban, Felipe se esforzaba por formar una sonrisa con sus manos, un gesto que siempre era correspondido por Alberto. Una noche, mientras Alberto le contaba en voz baja una historia sobre un valiente caballero que luchaba contra dragones, Felipe lo interrumpió. «Doctor Alberto», susurró, «¿por qué mi papá no quiere que usted sea mi médico?». La pregunta, inocente pero cargada de peso, hizo que Alberto se detuviera. Eligiendo cuidadosamente sus palabras, Alberto respondió, «A veces, Felipe, las personas tienen ideas equivocadas sobre otras personas. Tu papá no me conoce realmente, y eso le da miedo. Pero lo importante es que tú y yo sabemos la verdad, ¿no es así?».
Felipe asintió solemnemente. Usted es el mejor doctor del mundo, declaró con la convicción inquebrantable de un niño. Alberto sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Y tú eres el paciente más valiente que he conocido, respondió, revolviéndole el cabello con afecto. Mientras los días se convertían en semanas, la condición de Felipe fluctuaba. Había días buenos, donde su energía y optimismo brillaban, y días malos, donde el dolor y la fatiga lo consumían. En cada visita, Alberto se esforzaba por levantar el ánimo del niño, trayendo pequeños regalos, un libro de cuentos, un juguete discreto, o simplemente una nueva historia que contar. La amistad entre ellos crecía, fortalecida por la adversidad y el secreto compartido. Alberto se encontró pensando en Felipe incluso fuera del hospital, preocupándose por su bienestar y anhelando poder hacer más por él. Se prometió a sí mismo que, sin importar los obstáculos, encontraría la manera de ayudar a este niño que había tocado su corazón de una manera tan profunda. Una tarde, mientras Felipe dormía, Alberto se quedó un momento más en la habitación, observando al niño. En ese instante, hizo una promesa silenciosa: voy a salvarte, Felipe. No importa lo que cueste, no importa lo que tenga que enfrentar. Te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para que te recuperes. Con esa promesa grabada en su corazón, Alberto salió silenciosamente de la habitación, más decidido que nunca a luchar contra la enfermedad de Felipe y contra los prejuicios que amenazaban con interponerse en su camino. La batalla apenas comenzaba, pero Alberto estaba preparado para enfrentarla, armado con su conocimiento, su compasión y el amor incondicional de un niño que creía en él. La tensión en el hospital había alcanzado un punto crítico. Los pasillos, antes llenos de la actividad frenética habitual, ahora parecían vibrar con un nerviosismo silencioso. El doctor Alberto, siempre atento a los cambios en el ambiente, notó cómo las miradas de sus colegas se desviaban cuando pasaba, cómo las conversaciones se apagaban a su llegada. Algo estaba ocurriendo, y tenía el presentimiento de que no auguraba nada bueno. Fue en una mañana aparentemente normal cuando el caos se desató. Alberto acababa de terminar su ronda matutina, su mente ocupada con pensamientos sobre Felipe y su próxima visita clandestina, cuando la noticia se extendió como un incendio: faltaban medicamentos controlados del almacén. No cualquier medicamento, sino aquellos utilizados en tratamientos delicados, costosos y altamente regulados. El director del hospital, con el rostro pálido y una expresión de gravedad que Alberto nunca había visto antes, convocó a una reunión de emergencia. El personal se reunió en la sala de conferencias, un murmullo de especulaciones y temor llenando el aire. Alberto se sentó en la parte trasera, consciente de las miradas furtivas que algunos le lanzaban. Esto es un asunto de extrema seriedad, comenzó el director, su voz temblorosa traicionando su aparente calma. Hemos descubierto que una cantidad significativa de medicamentos controlados ha desaparecido del almacén. Estamos hablando de sustancias que, en las manos equivocadas, podrían tener consecuencias desastrosas. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Alberto sintió cómo se le formaba un nudo en el estómago. Sabía lo que significaba esto: una investigación exhaustiva, sospechas, acusaciones. Y con su reciente conflicto con Carlos, el millonario padre de Felipe, temía estar en una posición vulnerable. Se llevará a cabo una investigación inmediata, continuó el director. Todos los miembros del personal serán interrogados y se revisarán los registros de acceso al almacén. Les pido su total cooperación en este asunto. Mientras la reunión se disolvía, Alberto notó cómo algunos de sus colegas lo evitaban activamente. Incluso aquellos con los que había trabajado durante años parecían dudar en acercarse a él. La sensación de aislamiento era abrumadora. Los días siguientes fueron una pesadilla. Investigadores externos recorrían los pasillos, interrogando al personal y revisando cada rincón del hospital. Alberto fue llamado a declarar varias veces, cada sesión más intensa que la anterior. Las preguntas parecían diseñadas para hacerlo tropezar, para encontrar inconsistencias en su relato.
Doctor Alberto, dijo uno de los investigadores durante un interrogatorio particularmente tenso, tenemos informes de que usted ha estado visitando a pacientes fuera de sus horas asignadas. ¿Puede explicar esto? El corazón de Alberto dio un vuelco. Sus visitas a Felipe, esos momentos preciosos de conexión y esperanza, ahora se convertían en evidencia sospechosa. He estado monitoreando de cerca a algunos pacientes críticos, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Entiendo su dedicación, doctor, respondió el investigador, su tono cargado de escepticismo. Pero ¿no le parece que esas visitas podrían interpretarse como inapropiadas, dado el contexto actual? Alberto sintió como el sudor frío le recorría la espalda. Cada palabra que decía parecía hundir lo más profundo en un pozo de sospechas. Pero no podía, no traicionaría la confianza de Felipe revelando sus encuentros secretos. La situación alcanzó su punto de ebullición una semana después del descubrimiento inicial. Alberto estaba terminando su turno, agotado por el estrés constante y las miradas acusadoras, cuando fue abordado por un grupo de seguridad del hospital y dos policías. Doctor Alberto, dijo uno de los oficiales, su voz fría y profesional, necesitamos que nos acompañe. Confundido y alarmado, Alberto lo siguió hasta una sala de interrogatorios improvisada. Allí, sobre una mesa, vio algo que hizo que su sangre se helara, varios frascos de los medicamentos desaparecidos. Estos fueron encontrados en su casillero, declaró el jefe de seguridad, su mirada dura y acusadora. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Alberto sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Esto es un error, balbuceó, la incredulidad y el horror mezclándose en su voz. Yo nunca. Deben creerme, soy inocente. Pero sus protestas cayeron en oídos sordos. En cuestión de horas, la noticia se había extendido por todo el hospital. El doctor Alberto, el mismo que había sido acusado de incompetencia por un paciente influyente, ahora era sospechoso de robo de medicamentos. El director del hospital, con una mezcla de decepción y furia apenas contenida, le comunicó la decisión inevitable. Doctor Alberto, en vista de las evidencias, no nos queda más remedio que suspenderlo de sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación. Alberto, sintiéndose traicionado y abandonado, contempló sus opciones. Sabía que era inocente, pero también era consciente de que las pruebas estaban en su contra. La idea de enfrentar un juicio, de ver su reputación destruida públicamente, era insoportable. Con el corazón pesado, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. No será necesario, dijo, su voz quebrada por la emoción. Presento mi renuncia, efectiva de inmediato. El silencio que siguió fue ensordecedor. El director, sorprendido por esta acción inesperada, titubeó antes de responder. Alberto, ¿estás seguro? Esto podría interpretarse como una admisión de culpa. Lo sé, respondió Alberto, enderezando los hombros. Pero también sé que soy inocente. Y si este hospital, al que he dedicado años de mi vida, puede creerme capaz de algo así, entonces ya no tengo lugar aquí. Mientras recogía sus pertenencias, sintiendo las miradas de sus colegas como puñales en la espalda, Alberto solo podía pensar en Felipe. ¿Cómo podría ayudar al niño ahora? La promesa que había hecho parecía más lejana que nunca. Fue entonces cuando tomó una decisión, no se rendiría. Aunque ya no tuviera acceso al hospital, encontraría la manera de cumplir su promesa. La batalla contra la enfermedad de Felipe y contra la injusticia que lo había golpeado apenas comenzaba, y Alberto estaba determinado a luchar hasta el final. Alberto, ahora fuera del hospital, se sentía como un náufrago en un mar de incertidumbre. Su reputación, construida a lo largo de años de dedicación y servicio, yacía en ruinas. Las puertas que una vez se abrieron para él ahora se cerraban bruscamente. Sin embargo, en medio de la tormenta que era su vida, una luz brillaba constante, su promesa a Felipe. Desde la distancia, Alberto seguía el caso de Felipe como podía. A través de contactos discretos en el hospital, se enteraba del progreso, o la falta de él, en el tratamiento del niño.
Cada noticia era un puñal en su corazón, especialmente cuando supo que la condición de Felipe estaba empeorando rápidamente. Mientras tanto, Carlos, el padre de Felipe, comenzaba a sentir el peso de sus acciones. Vio cómo su hijo se deterioraba día a día, cómo la luz en sus ojos se apagaba gradualmente. Los médicos que había exigido, aquellos en los que había depositado su confianza basándose únicamente en prejuicios, parecían estar perdiendo la batalla contra la enfermedad de Felipe. Una noche particularmente difícil, mientras observaba a su hijo dormir intranquilo, conectado a máquinas que pitaban ominosamente, Carlos se enfrentó a una verdad que había estado negando: su prejuicio podría costarle la vida a su hijo. La epifanía llegó como un rayo, iluminando la oscuridad de su ignorancia. Recordó la determinación en los ojos del doctor Alberto, la gentileza con la que había tratado a Felipe incluso frente al rechazo. Con una mezcla de vergüenza y desesperación, Carlos se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Impulsado por el miedo y la culpa, Carlos inició una búsqueda frenética del doctor Alberto. No fue fácil, el médico parecía haber desaparecido, su paradero un misterio incluso para sus antiguos colegas. Pero Carlos, movido por una determinación nacida del amor paternal y el remordimiento, no se rindió. Finalmente, después de días de búsqueda incansable, Carlos localizó a Alberto. Lo encontró viviendo en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad, trabajando en una pequeña clínica comunitaria. El contraste entre el lujoso hospital y este humilde entorno golpeó a Carlos con la fuerza de la realidad. El encuentro entre ambos hombres fue tenso, cargado de emociones contenidas. Alberto, al ver a Carlos en la puerta de su apartamento, sintió una mezcla de ira y preocupación. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó, su voz fría pero controlada. Carlos, tragándose su orgullo, habló con una humildad que sorprendió incluso a él mismo. Doctor Alberto, vengo a pedirle perdón y a suplicarle que salve a mi hijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como plomo. Alberto estudió el rostro de Carlos, buscando cualquier signo de engaño. Lo que vio fue el rostro destrozado de un padre desesperado. Felipe está empeorando, continuó Carlos, su voz quebrándose. Los médicos dicen que necesita una operación compleja, pero nadie se atreve a realizarla. Usted es nuestra última esperanza. Alberto sintió cómo su corazón se aceleraba. La idea de volver, de enfrentar a aquellos que lo habían acusado injustamente, era aterradora. Pero la imagen de Felipe, vulnerable y necesitado, superaba cualquier temor personal. ¿Qué hay de las acusaciones en mi contra?, preguntó Alberto, la amargura aún presente en su voz. Carlos bajó la mirada, avergonzado. Fueron retiradas. Se descubrió al verdadero culpable del robo de medicamentos. Yo me aseguré de que su nombre fuera limpiado completamente. La revelación cayó sobre Alberto como un baldazo de agua fría. Su nombre estaba limpio, pero ¿a qué costo? ¿Cuánto había sufrido Felipe mientras él estaba alejado? Sin perder más tiempo, Alberto tomó una decisión. Vamos al hospital, dijo, su voz cargada de determinación. No hay tiempo que perder. El regreso de Alberto al hospital fue como entrar en un sueño surrealista. Los mismos pasillos que una vez lo vieron salir en desgracia ahora lo recibían con una mezcla de asombro y respeto silencioso. El personal, consciente del error cometido, se apartaba a su paso, algunos incluso inclinando la cabeza en señal de disculpa tácita. En la habitación de Felipe, el pequeño yacía pálido y débil, pero sus ojos se iluminaron al ver a Alberto. Con las pocas fuerzas que le quedaban, formó el saludo secreto que habían compartido meses atrás. Alberto, con lágrimas en los ojos, devolvió el gesto. «Estoy aquí, campeón», susurró Alberto, tomando la mano de Felipe. «Y vamos a luchar juntos, ¿de acuerdo?». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Alberto, retomando su papel de médico con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar, organizó equipos, revisó diagnósticos y preparó la sala de operaciones. Su mente, aguda y enfocada,
Trabajaba a toda velocidad, planeando cada detalle de la compleja intervención que podría salvar la vida de Felipe. La operación duró horas interminables. En la sala de espera, Carlos se paseaba de un lado a otro, consumido por la ansiedad y el remordimiento. Cada minuto que pasaba era una tortura, cada sonido proveniente del quirófano hacía que su corazón se detuviera por un instante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Alberto emergió del quirófano. Estaba exhausto, con círculos oscuros bajo los ojos, pero una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. La operación fue un éxito, anunció, su voz cansada pero llena de satisfacción. Felipe es fuerte. Con los cuidados adecuados, se recuperará completamente. Carlos, abrumado por la emoción, cayó de rodillas. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, fluían libremente ahora. Gracias, sollozó, aferrándose a la bata de Alberto. Gracias por salvar a mi hijo a pesar de todo lo que hice. Alberto, conmovido por la escena, ayudó a Carlos a levantarse. No lo hice por usted, dijo con suavidad. Lo hice por Felipe y por todos los niños que merecen una oportunidad de vivir, sin importar quiénes sean sus padres o el color de su piel. En los días que siguieron, mientras Felipe se recuperaba milagrosamente, el hospital experimentó un cambio profundo. La historia de Alberto, su injusta acusación y su triunfante regreso, se convirtió en un catalizador para el cambio. El director del hospital, consciente de los errores cometidos, implementó nuevas políticas para combatir la discriminación y fomentar un ambiente de trabajo más justo y equitativo. Carlos, transformado por la experiencia, se convirtió en un defensor apasionado de la igualdad en la atención médica. Utilizó su influencia y recursos para establecer programas de becas para estudiantes de medicina de comunidades marginadas, determinado a asegurar que el talento y la dedicación, no el color de la piel o el estatus social, fueran los factores determinantes en la formación de futuros médicos. Alberto, por su parte, fue reinstalado en su puesto con honores. Pero más allá de los reconocimientos oficiales, encontró su verdadera recompensa en la sonrisa de Felipe, en la gratitud silenciosa de los pacientes que atendía día a día, y en la satisfacción de saber que había permanecido fiel a sus principios incluso en los momentos más oscuros. La historia de Alberto y Felipe se convirtió en una leyenda en el hospital, un recordatorio viviente de que el prejuicio puede ser vencido, de que la compasión y la dedicación pueden triunfar sobre la ignorancia y el miedo. Y aunque los desafíos nunca cesarían completamente, Alberto sabía que ahora contaba con aliados en su lucha por un mundo más justo y equitativo en la atención médica. Meses después de la operación que salvó la vida de Felipe, el hospital se había transformado en un faro de esperanza y cambio. La historia de Alberto y su triunfo sobre la injusticia y el prejuicio había inspirado no solo a sus colegas, sino a toda la comunidad médica de la región. Alberto, ahora respetado no solo por su habilidad como médico sino también por su integridad inquebrantable, se encontró en una posición de influencia que nunca había buscado, pero que estaba decidido a utilizar para el bien común. Cada mañana, al entrar al hospital, era recibido con sonrisas y gestos de respeto, un cambio dramático respecto a los días oscuros que había vivido. Una mañana particularmente soleada, Alberto fue convocado a la oficina del director. Al entrar, se sorprendió al encontrar no solo al director, sino también a Carlos y a un grupo de personas que reconoció como miembros de la junta directiva del hospital. Doctor Alberto, comenzó el director, su voz cargada de una emoción poco característica, lo hemos llamado aquí para hacerle una propuesta que creemos cambiará el futuro de este hospital y, posiblemente, de la atención médica en nuestra comunidad. Carlos, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. Alberto, dijo, usando por primera vez el nombre de pila del médico, quiero que sepas que lo que pasó con Felipe, contigo, me cambió profundamente. He estado trabajando con la junta directiva en un proyecto que creo que te interesará. El director asintió y continuó, estamos planeando abrir un nuevo ala del hospital, dedicada específicamente a la atención pediátrica para niños de comunidades marginadas. Queremos que lleve tu nombre,
Alberto, y más importante aún, queremos que la dirijas. Alberto sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. La propuesta era más de lo que jamás hubiera imaginado. Yo, no sé qué decir, logró articular, abrumado por la emoción. Di que sí, intervino Carlos, su voz suave pero urgente. Este proyecto no solo llevará tu nombre, sino que encarnará todo lo que representas, compasión, excelencia y, sobre todo, igualdad en la atención médica. Durante las siguientes semanas, Alberto se sumergió en la planificación del nuevo edificio pediátrico. Trabajó incansablemente, aportando ideas innovadoras basadas en sus años de experiencia y en las lecciones aprendidas durante sus momentos más difíciles. El proyecto pronto se convirtió en el tema de conversación en toda la ciudad. Médicos de renombre ofrecieron sus servicios, inspirados por la visión de Alberto. Empresas locales y ciudadanos comunes realizaron donaciones, grandes y pequeñas, movidos por la historia de redención y esperanza que representaba. Felipe, ahora completamente recuperado, se convirtió en el embajador no oficial del proyecto. Su historia, la de un niño que había estado al borde de la muerte y que ahora rebosaba de vida, era un testimonio poderoso del impacto que podía tener una atención médica compasiva y competente. El día de la inauguración del nuevo edificio pediátrico llegó con gran expectación. Una multitud se había reunido frente al hospital, entre ellos familias de comunidades marginadas que veían en este proyecto una luz de esperanza para sus hijos. Alberto, vestido con su bata blanca impecable, se paró frente al micrófono, consciente del peso del momento. Hoy no solo inauguramos un edificio, comenzó, su voz firme y cargada de emoción. Inauguramos un nuevo capítulo en la historia de nuestra comunidad. Un capítulo donde cada niño, sin importar su origen o el color de su piel, tendrá acceso a la mejor atención médica posible. Mientras hablaba, Alberto vio rostros familiares entre la multitud. Estaba Felipe, sonriendo ampliamente, sosteniendo la mano de su padre, Carlos, cuya expresión reflejaba una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Estaban sus colegas, aquellos que lo habían apoyado en sus momentos más oscuros y aquellos que habían aprendido valiosas lecciones de sus errores pasados. Este lugar, continuó Alberto, será un refugio de sanación y esperanza. Pero más que eso, será un recordatorio constante de que la compasión, la dedicación y la igualdad son los verdaderos pilares de la medicina. Cada niño que entre por estas puertas será tratado con el mismo respeto y cuidado, sin excepción. Cuando las puertas se abrieron oficialmente, hubo un momento de silencio reverente seguido por una ola de aplausos y vítores. Alberto cortó la cinta ceremonial, sintiendo que no solo estaba inaugurando un edificio, sino que estaba dando el primer paso hacia un futuro más justo y equitativo en la atención médica. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. El edificio pediátrico rápidamente se convirtió en un modelo de excelencia médica y atención compasiva. Alberto lideró con el ejemplo, trabajando largas horas, asegurándose de que cada paciente recibiera la mejor atención posible. Un día, mientras hacía su ronda habitual, Alberto se detuvo frente a una habitación donde un niño pequeño, de una comunidad marginada, estaba siendo tratado por una enfermedad compleja. El niño lo miró con ojos grandes y asustados, recordándole inevitablemente a Felipe en aquellos primeros días. Alberto se acercó a la cama, sonriendo cálidamente. «Hola, campeón», dijo, usando las mismas palabras que una vez usó con Felipe. «¿Cómo te sientes hoy?». El niño, inicialmente tímido, pronto se abrió ante la gentileza de Alberto. Mientras hablaban, Alberto notó que la madre del niño los observaba desde un rincón de la habitación, lágrimas de gratitud en sus ojos. «Doctor», dijo la mujer cuando Alberto se disponía a salir, «no sé cómo agradecerle. Antes de que existiera este lugar, no sabíamos qué hacer. Nadie quería atender a mi hijo». Alberto sintió una ola de emociones al escuchar estas palabras. «No tiene que agradecer», respondió suavemente. «Este es exactamente el motivo por el que estamos aquí». Mientras salía de la habitación,
Alberto reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta ese momento. Los desafíos, las injusticias, los momentos de desesperación, todo había contribuido a forjar el médico y el hombre en el que se había convertido. El edificio pediátrico no solo estaba cambiando vidas, estaba cambiando mentalidades. Médicos de todo el país venían a observar y aprender, llevando consigo las lecciones de igualdad y compasión a sus propias comunidades. El impacto de Alberto se extendía mucho más allá de las paredes del hospital. Carlos, cumpliendo su promesa de cambio, se convirtió en un defensor incansable de la igualdad en la atención médica. Utilizó su influencia para presionar por cambios en las políticas de salud a nivel estatal, siempre con Alberto como su asesor y aliado más confiable. Felipe, ahora un adolescente saludable, decidió seguir los pasos de Alberto. Comenzó a estudiar medicina, determinado a continuar el legado del hombre que había salvado su vida y transformado su comunidad. Una tarde, mientras Alberto observaba desde la ventana de su oficina cómo los niños jugaban en el nuevo jardín terapéutico del hospital, sintió una profunda sensación de realización. Había enfrentado prejuicios, superado adversidades y, en el proceso, había creado algo hermoso y duradero. El sonido de una risa infantil lo sacó de sus pensamientos. Abajo, vio a Felipe jugando con algunos de los pacientes más jóvenes. El joven levantó la vista, vio a Alberto y formó el saludo secreto que habían compartido años atrás. Alberto respondió con el mismo gesto, sintiendo una oleada de orgullo y esperanza. En ese momento, Alberto supo que su verdadero legado no era el edificio que llevaba su nombre, ni siquiera los innumerables pacientes que había tratado. Su legado era la semilla de cambio que había plantado, una semilla que seguiría creciendo y floreciendo mucho después de que él se hubiera ido. El hospital, una vez escenario de prejuicios y conflictos, se había transformado en un faro de esperanza y equidad. Y Alberto, el médico que una vez fue injustamente acusado y marginado, ahora era reconocido como un pionero y un héroe en su comunidad. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando el hospital en un cálido resplandor dorado, Alberto sonrió. El camino había sido largo y difícil, pero cada paso, cada desafío, había valido la pena. Porque al final, había logrado lo que siempre había soñado, crear un mundo donde cada paciente, sin importar quién fuera, pudiera recibir la atención y el respeto que merecía. El éxito del edificio pediátrico dirigido por Alberto había superado todas las expectativas. En los años siguientes a su inauguración, se había convertido en un modelo de excelencia médica y atención compasiva, atrayendo la atención no solo de la comunidad local, sino también de instituciones médicas de todo el país. Sin embargo, como suele suceder con los grandes logros, nuevos desafíos surgieron en el horizonte. Una mañana de otoño, mientras Alberto revisaba los informes mensuales en su oficina, recibió una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. «Doctor Alberto», dijo la voz al otro lado de la línea, «soy el doctor Ramírez, del Ministerio de Salud. Tenemos una situación crítica y necesitamos su ayuda urgentemente». Alberto escuchó con creciente preocupación mientras el doctor Ramírez explicaba la situación. Un brote de una enfermedad rara y altamente contagiosa había surgido en una región remota del país, afectando principalmente a niños. Los hospitales locales estaban sobrepasados y mal equipados para manejar la crisis. «Necesitamos que usted lidere un equipo de intervención», concluyó el doctor Ramírez. Su experiencia y el éxito de su edificio pediátrico lo convierten en el candidato ideal para esta misión. Alberto sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Aceptar significaría dejar atrás el hospital y el edificio pediátrico que tanto había luchado por construir. Significaría enfrentarse a un desafío completamente nuevo y potencialmente peligroso. Después de un momento de reflexión, Alberto respondió: «Cuente conmigo, doctor Ramírez». ¿Cuándo partimos? Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Alberto trabajó incansablemente para organizar un equipo de médicos y enfermeras voluntarios, reunir suministros médicos y coordinar la logística de la misión.
Carlos, al enterarse de la situación, ofreció inmediatamente recursos adicionales de su empresa para apoyar la causa. La noche antes de partir, Alberto se encontró en la habitación de Felipe, ahora un estudiante de medicina prometedor. ¿Estás seguro de que quieres ir?, preguntó Felipe, la preocupación evidente en su voz. Alberto sonrió, recordando cómo sus papeles se habían invertido. Ahora era Felipe quien se preocupaba por él. Es lo correcto, respondió. Tú me enseñaste que a veces hay que arriesgarlo todo por ayudar a quienes más lo necesitan. Felipe asintió, comprendiendo. Entonces iré contigo, declaró con determinación. Puedo ayudar y aprender al mismo tiempo. Inicialmente, Alberto dudó. La misión sería peligrosa y Felipe aún era joven. Pero al ver la determinación en los ojos del joven, recordó su propia pasión por la medicina a esa edad. Está bien, accedió finalmente. Pero tendrás que seguir mis instrucciones al pie de la letra. La mañana siguiente, el equipo de Alberto partió hacia la región afectada. El viaje fue largo y agotador, llevándolos a través de terrenos difíciles y condiciones climáticas adversas. Cuando finalmente llegaron a su destino, la realidad de la situación los golpeó con fuerza. El hospital local era poco más que un edificio destartalado, abarrotado de pacientes y familiares desesperados. Los médicos y enfermeras locales, aunque dedicados, estaban claramente sobrepasados y agotados. Alberto no perdió tiempo. Rápidamente organizó a su equipo, estableció protocolos de tratamiento y comenzó a atender a los pacientes más críticos. Felipe, fiel a su palabra, trabajó incansablemente al lado de Alberto, aprendiendo más en esos primeros días que en meses de estudio en la Facultad de Medicina. A medida que pasaban los días, el equipo de Alberto enfrentó desafíos que nunca habían imaginado. La falta de recursos, las largas horas de trabajo y la constante afluencia de nuevos pacientes pusieron a prueba su resistencia física y emocional. Una noche, mientras Alberto realizaba su ronda nocturna, escuchó el llanto desconsolado de una madre. Su hijo, un niño de apenas 5 años, había sucumbido a la enfermedad. Alberto sintió como el peso de la pérdida lo aplastaba. Por un momento, dudó de si habían hecho lo correcto al venir. Fue Felipe quien lo sacó de su abatimiento. No podemos salvarlos a todos, dijo suavemente, poniendo una mano en el hombro de Alberto. Pero cada vida que salvamos, cada familia que ayudamos, marca la diferencia. Esas palabras reavivaron la determinación de Alberto. Con renovada energía, el equipo redobló sus esfuerzos. Implementaron nuevos tratamientos, improvisaron soluciones creativas para la falta de equipos y trabajaron incansablemente para contener el brote. Poco a poco, sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. El número de nuevos casos empezó a disminuir y más pacientes comenzaron a mostrar signos de recuperación. La esperanza, que había estado ausente durante tanto tiempo, comenzó a florecer nuevamente en la comunidad. A medida que la situación mejoraba, Alberto y su equipo se enfocaron en capacitar al personal local, asegurándose de que pudieran continuar el trabajo una vez que ellos se fueran. Felipe, en particular, demostró un talento natural para la enseñanza, transmitiendo con paciencia y claridad las técnicas y conocimientos que habían aprendido. Después de semanas de trabajo agotador, llegó el día en que el último paciente fue dado de alta. La comunidad, agradecida más allá de las palabras, organizó una ceremonia de despedida para Alberto y su equipo. Mientras se preparaban para partir, Alberto reflexionó sobre la experiencia. Habían enfrentado desafíos inimaginables, habían perdido pacientes y habían estado al borde del agotamiento. Pero también habían salvado vidas, habían traído esperanza a una comunidad desesperada y habían demostrado el poder de la compasión y la dedicación. De vuelta en su hospital, Alberto se dio cuenta de que la experiencia lo había cambiado profundamente. Veía su trabajo con nuevos ojos, más consciente que nunca de lo privilegiados que eran y de cuánto quedaba por hacer en el mundo. Felipe, por su parte, regresó con una nueva determinación.
La experiencia había solidificado su decisión de convertirse en médico y lo había inspirado a especializarse en medicina de emergencia y desastres. El edificio pediátrico, lejos de sufrir por la ausencia de Alberto, había florecido bajo el liderazgo temporal de sus colegas. La experiencia había demostrado que el legado de Alberto era más grande que él mismo, que había creado una institución capaz de funcionar y prosperar incluso en su ausencia. En los meses siguientes, Alberto trabajó para implementar las lecciones aprendidas durante la misión. Estableció programas de intercambio con hospitales en áreas remotas, creó un equipo de respuesta rápida para futuras crisis y amplió los programas de capacitación para médicos y enfermeras. Una tarde, mientras observaba a un grupo de jóvenes médicos, incluido Felipe, participando en una simulación de emergencia, Alberto sintió una profunda sensación de satisfacción. El desafío inesperado no solo había salvado vidas en una comunidad lejana, sino que había inspirado una nueva generación de médicos comprometidos con la igualdad y la excelencia en la atención médica. El hospital, y el edificio pediátrico en particular, se habían convertido en mucho más que un lugar de curación. Eran un faro de esperanza, un centro de innovación y un símbolo de lo que era posible cuando la compasión, la dedicación y la habilidad se unían en pos de un objetivo común. Mientras el sol se ponía sobre el hospital, bañando el edificio en un cálido resplandor dorado, Alberto sonrió. El camino había sido largo y lleno de desafíos inesperados, pero cada paso, cada obstáculo superado, había valido la pena. Porque al final, habían logrado crear algo verdaderamente extraordinario, un lugar donde la esperanza nunca moría y donde cada vida era valorada y protegida, sin importar de dónde viniera. Los años pasaron, y el impacto de Alberto en la comunidad médica y en la sociedad en general continuó creciendo. El edificio pediátrico que había fundado se había convertido en un referente nacional e incluso internacional en atención médica igualitaria y de calidad. Médicos de todo el mundo venían a aprender de su modelo de atención, y las prácticas que Alberto había implementado se estaban replicando en hospitales de todo el país. Felipe, ahora un médico completamente formado, había seguido los pasos de su mentor. Después de completar su residencia en medicina de emergencia, había regresado al hospital para trabajar junto a Alberto. Juntos, formaban un equipo formidable, combinando la experiencia y sabiduría de Alberto con el entusiasmo y las nuevas ideas de Felipe. Una mañana de primavera, mientras Alberto caminaba por los pasillos del hospital, notó algo diferente en el ambiente. Los médicos y enfermeras parecían más agitados de lo habitual, y había un murmullo de expectación en el aire. Intrigado, se acercó a la estación de enfermeras. ¿Qué está pasando?, preguntó a una enfermera joven que parecía particularmente emocionada. «Oh, doctor Alberto», exclamó ella. ¿No lo ha oído? El Ministerio de Salud ha anunciado que van a implementar nuestro modelo de atención pediátrica en todo el país. Van a crear edificios pediátricos como el nuestro en cada hospital público. Alberto sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Después de tantos años de lucha, de superar obstáculos y prejuicios, su visión de una atención médica igualitaria y de calidad para todos los niños se estaba haciendo realidad a una escala que nunca había imaginado. Mientras procesaba la noticia, vio a Felipe corriendo hacia él, con una sonrisa de oreja a oreja. «Alberto, ¿ya te enteraste? Lo logramos». Alberto abrazó a Felipe, sintiendo una mezcla de orgullo, alegría y una pizca de nostalgia. «Lo logramos, hijo», dijo suavemente. «Esto es más grande que nosotros ahora». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El hospital se convirtió en el centro de atención de los medios nacionales, y Alberto se encontró dando entrevistas y participando en conferencias de prensa. Pero en medio de todo el alboroto, nunca perdió de vista lo que realmente importaba, los niños a los que servían. Una tarde, mientras Alberto estaba sentado en su oficina revisando algunos papeles, escuchó un suave golpe en la puerta. Al levantar la vista, vio a Carlos, el padre de Felipe, parado en el umbral. «¿Puedo pasar?», preguntó Carlos, con una expresión seria en su rostro.
Por supuesto, respondió Alberto, indicándole que tomara asiento. Carlos se sentó y miró a Alberto por un largo momento antes de hablar. Sabes, comenzó, nunca te he agradecido adecuadamente por lo que hiciste por Felipe, por lo que has hecho por todos nosotros. Alberto comenzó a protestar, pero Carlos levantó una mano para detenerlo. No, déjame terminar. Fui un tonto, un hombre cegado por mis propios prejuicios. Casi le cuesta la vida a mi hijo. Pero tú no solo salvaste a Felipe, sino que me salvaste a mí también. Me mostraste lo que realmente significa ser un buen hombre, un buen médico. Alberto sintió cómo se le humedecían los ojos. Carlos, dijo suavemente, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y crecer. Carlos asintió, con los ojos brillantes de emoción. Y es por eso que estoy aquí, continuó. Quiero hacer más. Quiero asegurarme de que cada niño en este país tenga acceso a la atención médica que Felipe tuvo. He decidido crear una fundación para apoyar la implementación de estos nuevos edificios pediátricos en todo el país. Y quiero que tú la dirijas. Alberto se quedó sin palabras por un momento, abrumado por la magnitud de lo que Carlos estaba proponiendo. Yo, no sé qué decir, logró articular finalmente. Carlos sonrió. Di que sí. Esta es tu oportunidad de llevar tu visión aún más lejos. De asegurarte de que lo que has construido aquí perdure y se extienda a cada rincón del país. Después de un momento de reflexión, Alberto asintió. Sí, dijo con firmeza. Hagámoslo. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Alberto dividía su tiempo entre el hospital y la nueva fundación, trabajando incansablemente para asegurarse de que el modelo de atención que había desarrollado se implementara correctamente en todo el país. Felipe asumió más responsabilidades en el hospital, demostrando que estaba más que preparado para seguir el legado de su mentor. Juntos, padre e hijo formaban un equipo imparable, inspirando a una nueva generación de médicos a luchar por una atención médica igualitaria y de calidad para todos. A medida que pasaba el tiempo, Alberto comenzó a ver los frutos de su labor. Las tasas de mortalidad infantil en el país comenzaron a disminuir. Más niños de comunidades marginadas tenían acceso a atención médica de calidad. Los prejuicios que una vez habían sido tan prevalentes en el sistema de salud estaban siendo desafiados y derribados. Una tarde, mientras Alberto observaba desde la ventana de su oficina cómo un grupo de niños jugaba en el jardín del hospital, sintió una profunda sensación de paz y realización. Había enfrentado innumerables desafíos a lo largo de su carrera, había superado prejuicios y adversidades, pero nunca había perdido de vista su misión. Felipe entró en la oficina, interrumpiendo sus pensamientos. Alberto, dijo con una sonrisa, tenemos un nuevo paciente. Un niño de una comunidad rural que necesita una operación compleja. Me preguntaba si querrías asistir. Alberto sonrió, sintiendo cómo se le llenaba el corazón de emoción. Por supuesto, respondió, poniéndose de pie. Vamos allá. Mientras caminaban juntos por los pasillos del hospital, Alberto reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta allí. Desde aquel día en que un millonario racista lo había rechazado, hasta este momento en que su visión de igualdad en la atención médica se estaba haciendo realidad en todo el país. El hospital, una vez escenario de conflicto y prejuicio, se había convertido en un faro de esperanza y cambio. Y Alberto, el médico que una vez fue injustamente acusado y marginado, ahora era reconocido como un pionero y un héroe en su comunidad y más allá. Mientras entraban en la habitación del nuevo paciente, Alberto intercambió una mirada con Felipe. En los ojos de su hijo adoptivo, vio reflejado el mismo compromiso, la misma pasión por ayudar a los demás que lo había impulsado durante toda su carrera. Y en ese momento, Alberto supo que su legado estaba seguro. Que la lucha por la igualdad y la justicia en la atención médica continuaría mucho después de que él ya no estuviera.
Que la semilla que había plantado tantos años atrás había crecido hasta convertirse en un árbol fuerte y frondoso, cuyas ramas se extendían para proteger y cuidar a todos los niños, sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud, Alberto se acercó a la cama del niño. «Hola, campeón», dijo suavemente. «Estamos aquí para ayudarte». Y así, la historia continuaba, un capítulo nuevo y esperanzador en la larga lucha por un mundo más justo y compasivo. El tiempo pasó, y Alberto, ahora en sus años dorados, contemplaba con orgullo el legado que había construido. El hospital que una vez había sido el escenario de su lucha contra el prejuicio y la injusticia se había convertido en el corazón de una red nacional de atención médica igualitaria y de calidad. Una mañana soleada, mientras Alberto caminaba lentamente por los pasillos del hospital, se detuvo frente a una pared cubierta de fotografías. Eran los rostros de los miles de niños que habían sido tratados en el edificio pediátrico a lo largo de los años. Cada sonrisa, cada par de ojos brillantes, era un testimonio del impacto que su trabajo había tenido. Mientras estaba allí, sintió una mano en su hombro. Al volverse, vio a Felipe, ahora un hombre maduro y respetado médico por derecho propio. Recordando los viejos tiempos, preguntó Felipe con una sonrisa cariñosa. Alberto asintió, sus ojos brillando con emoción contenida. «Cada rostro tiene una historia», dijo suavemente. «Cada uno de ellos es una razón por la que valió la pena luchar». Felipe asintió, comprendiendo profundamente. «Y gracias a ti, esas historias continúan». «Mira», dijo, señalando hacia el final del pasillo. Alberto miró en la dirección indicada y vio a un grupo de jóvenes médicos y enfermeras, todos ellos graduados del programa de capacitación que él y Felipe habían establecido años atrás. Estaban discutiendo animadamente sobre un caso, sus rostros iluminados por la pasión y el compromiso. «Ellos son tu legado, Alberto», dijo Felipe suavemente. «Cada uno de ellos lleva consigo las lecciones que les enseñaste. La compasión, la dedicación, la lucha por la igualdad, todo eso vive en ellos». Alberto sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. «Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos», confesó. Felipe sonrió. «Y aún hay mucho por hacer. Ven, hay algo que quiero mostrarte». Guió a Alberto hacia una sala de conferencias donde un grupo de personas estaba reunido alrededor de una mesa. Al entrar, todos se pusieron de pie, sus rostros iluminados por el respeto y la admiración. «Doctor Alberto», dijo una mujer joven, avanzando para saludarlo. «Es un honor tenerlo aquí. Estamos discutiendo la expansión del programa a nivel internacional. Queremos llevar el modelo que usted creó a países en desarrollo, donde la necesidad de atención médica pediátrica de calidad es aún mayor». Alberto miró a su alrededor, asombrado. Vio mapas y gráficos en las paredes, planes detallados para hospitales y clínicas en lugares remotos del mundo. Su visión, que había comenzado en una pequeña ala de un hospital, ahora estaba a punto de tener un impacto global. «Esto es increíble», logró articular, abrumado por la emoción. Felipe sonrió, apretando suavemente el hombro de Alberto. «Y todo comenzó contigo. Con tu negativa a rendirte, con tu determinación de luchar contra la injusticia y el prejuicio». Alberto miró a Felipe, luego a los jóvenes médicos y administradores reunidos en la sala. Vio en sus ojos la misma pasión, la misma dedicación que lo había impulsado durante toda su carrera. «El futuro está en buenas manos», dijo finalmente, su voz cargada de emoción. «Continúen con este trabajo. Sigan luchando por un mundo donde cada niño, sin importar quién sea o de dónde venga, tenga acceso a la mejor atención médica posible». Mientras salían de la sala de conferencias, Alberto se detuvo una vez más frente a la pared de fotografías. Miró los rostros sonrientes de los niños, pensando en todos los desafíos que había enfrentado, en todas las batallas que había librado. «Valió la pena», murmuró suavemente. «Cada momento valió la pena». Felipe, parado a su lado, asintió en silencio. Juntos,
Padre e hijo adoptivo, mentor y alumno, contemplaron el legado que habían construido y el futuro brillante que se extendía ante ellos. Y así, la historia del médico que había enfrentado el prejuicio y cambiado el mundo, un paciente a la vez, llegaba a su fin. Pero su legado, el impacto de su compasión y su lucha por la igualdad, continuaría viviendo en cada vida tocada, en cada niño salvado, en cada médico inspirado a luchar por un mundo mejor. Mientras el sol se ponía sobre el hospital, bañando el edificio en un cálido resplandor dorado, Alberto sonrió. El camino había sido largo y difícil, lleno de desafíos y obstáculos. Pero al final, había logrado más de lo que jamás había soñado. Había creado un mundo donde la esperanza florecía, donde la compasión triunfaba sobre el prejuicio, y donde cada vida era valorada y protegida. Y en ese momento, Alberto supo que su trabajo estaba completo. Que el futuro que había soñado estaba en buenas manos. Que la lucha por la igualdad y la justicia en la atención médica continuaría, más fuerte que nunca, mucho después de que él ya no estuviera. Con una última mirada a las fotografías, Alberto se volvió hacia Felipe. Vamos, dijo suavemente. Aún hay trabajo por hacer. Y juntos, caminaron hacia el futuro, listos para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir, seguros en el conocimiento de que habían cambiado el mundo para mejor, un paciente a la vez. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias, suscríbete al canal para más historias emocionantes y conmovedoras, nos vemos en el siguiente video.